días. Nos encontramos en la Cámara de Comercio de la región Lambayeque, gratamente acompañados por su gerente general, el economista Lyndon Vela, quien es una persona de mucho prestigio en el ámbito nacional, internacional, en todo lo que es microfinanzas, la economía regional, la docencia universitaria, próximo a graduarse de magíster en investigación, y qué mejor que él nos vaya ilustrando semana a semana en cómo va la economía regional, cómo van las inversiones en la región, cómo están las relaciones en los gremios empresariales, cómo se está beneficiando la comunidad. Y algo muy importante, como universidad estamos difundiendo con todos los gremios en lo que es la educación sostenible, la responsabilidad social, el consumo responsable. Lindo, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias por recibirnos, y justamente queríamos dar a conocer a toda la comunidad universitaria, no solamente de la UDG, sino de todas las universidades de la región, a todo el público en general, a los gremios, cómo va la economía regional de Lambayeque, cómo estamos educándonos en responsabilidad social, educación sostenible, en fin, temas que tú muy bien dominas, mi querido Pinto. Bien, en primer lugar, agradecer por la visita, a nombre de mi presidente, el ingeniero Otto Sueger, y de todo mi directorio. Estamos complacidos con su visita. Gracias. Como asociados importantes también de nuestro gremio empresarial, ¿no? Y en realidad nos alegra mucho el tema de estar alineados en esta preocupación por temas tan importantes como es el tema de la sostenibilidad del desarrollo en todos sus aspectos, ¿no? Nosotros como Cámara de Comercio debemos de anunciar de que nos hemos en realidad alineado a toda una tendencia internacional en lo que corresponde a la forma como se manejan los gremios empresariales, ¿no? Esto significa alinearse con las tendencias del empresariado en su conjunto. Nosotros somos un gremio que asociamos aquí en Lambayeque a cerca de 650 empresarios multisectorial, y entonces en esa lógica estamos muy al tanto de cómo va la economía, cómo es el crecimiento de la economía regional y nacional, ¿no? Nosotros sabemos de que la última década hay una evidencia de crecimiento económico en el país, ¿no es cierto? Eso está evidenciado por muchos factores. Uno de ellos es el crecimiento sostenido del PBI, a excepción de una caída en el año 2009 por el tema de los efectos de la crisis internacional, y Lambayeque no ha sido ajeno a ello, ¿no? En esa época también tuvo un bajón de su PBI, pero no tanto como el promedio nacional, un poco menos que el promedio nacional. Sin embargo, podemos decir que Lambayeque está propenso en realidad a otros factores. El Lambayeque, el tema climático, es uno de los eventos que en realidad impactan mucho en su economía. En 2004, por ejemplo, Lambayeque tuvo un crecimiento negativo, de cerca del 5%, por los efectos de una sequía en la costa norte. Entonces, en conclusión, podemos decir que Lambayeque tiene su economía que es muy vulnerable a los efectos climáticos, y eso nos debe preocupar estos días cuando ya hay un anuncio del centro que estudia el fenómeno del Niño, que va a haber un fenómeno del Niño, aún cuando sea leve. Otras instancias internacionales dicen que eso puede variar, el margen de error es muy alto, y eso puede hacer que sea un poco más intenso. Estos días estamos como Cámara haciendo un conversatorio para ver los efectos. Qué bien. Dado de que las condiciones de colmatación de los ríos en Lambayeque están muy preocupantes, y una lluvia de magnitudes leves puede generar una serie de desastres, y sobre todo porque hemos calculado que Lambayeque necesita cerca de 60 millones de soles para hacer obras de infraestructura de protección, y no hay una inversión más allá de 4 millones hasta ahora, ¿no? Hay una brecha significativa. Sí, totalmente. En general, eso es un tema que tiene que ver con de qué depende un poco, de qué factores externos depende la economía. Pero los sectores que mueven la economía de Lambayeque yo creo que son conocidos, ¿no? En primer lugar, el tema de comercio y servicios es un sector importantísimo en Lambayeque. También tenemos el tema agroindustrial, que tiene una significancia importante. En los últimos años, movidos un poco por el tema de la obra pública y por el impulso de programas de mi vivienda, construcción,
Y las universidades, que es un tema de servicios, que también está vinculado a construcción, pero las universidades en los últimos años, según un análisis que tenemos nosotros de las tendencias, vemos que ha ido creciendo ese rubro de servicios educativos también, ¿no? El turismo tiene su crecimiento, pero yo creo que todavía tenemos que seguir diciendo que el turismo en Lambayeque es un potencial, porque hay muchos recursos turísticos que no se han convertido en productos, no se han puesto en valor, ¿no? De tal manera que esos son los sectores que mueven la economía. Sin embargo, hay elementos que no están ayudando a que el crecimiento sea mucho mayor en Lambayeque. Lamentablemente tenemos que aceptar, y creo que esa línea base hay que hacerlo todo, sector público y privado, para de ahí comenzar a mejorar las condiciones, es que no existe un planeamiento urbano adecuado de las ciudades en Lambayeque, y Chiclayo es la muestra de ello, ¿no? Y yo estoy seguro de que hubiera sido mucho más intenso la inversión en centros comerciales, en las tiendas por departamentos, si es que Chiclayo hubiera mostrado una planificación a largo plazo con habilitaciones urbanas adecuadas. Si no tuviéramos supermercados pegados a un grifo en Chiclayo, supermercados que generan congestión vehicular, y no tuviéramos tal vez centros habitacionales que se han construido comprando 2 o 3 casas contiguas para levantar ahí toda una construcción, cuando en realidad debe ampliarse lateralmente Chiclayo respetando la zonificación, ¿no? Entonces eso retrae un poco las inversiones en este sector comercial. Y por supuesto una falencia enorme también para el tema agroindustrial es prácticamente ya el cambio de uso del parque industrial, ¿no? El parque industrial que ahora tenemos, claro, ya no tiene una ubicación adecuada, y se requiere con urgencia hacer esfuerzos por una nueva locación en donde los industriales tengan todas las condiciones para el transporte, para el tema logístico. Y creo que eso es una debilidad también que tiene Lambayeque, ¿no? Otros factores importantes del clima de inversiones que creo que Lambayeque arrastra un tema nacional es el tema de la delincuencia. Lamentablemente este es un factor importante porque genera sobrecostos a las empresas, a las que están constituidas y a los que están pensando en invertir. Ya en sus presupuestos tienen que incluir costos de ese tipo, y según sea la magnitud pueden hasta en realidad postergar una inversión, ¿no? El tema de la falta de institucionalidad, que es un tema nacional, la falta de predicción de las decisiones del Poder Judicial, es lamentable decirlo, pero los empresarios lo ponderan, y en realidad también es un factor que afecta al clima de inversiones. En general, Lambayeque es una zona muy dinámica en estos temas, pero los elementos que he mencionado también son vectores hacia abajo, en realidad, en este proceso de evaluar una inversión, como lo hacen los inversionistas de manera muy racional, ¿no? Muy bien, de manera muy interesante hemos escuchado a Lindon Vela, gerente de la Cámara de Comercio, todo un panorama muy claro que en este primer video, ¿no?, nos ilustra cómo estamos como región. Lindon, en todas las universidades del país y del mundo, como de tu conocimiento, tenemos mucho interés en cada vez más contribuir, al igual que los gobiernos empresariales, colegios, en todo lo que es la educación sostenible, responsabilidad social, consumo responsable, y en lo particular, en lo personal, siempre menciono de que todo parte del hogar, porque de ahí viene la educación, la cultura, y cómo podemos ir creciendo y cuidando a las futuras generaciones. Me gustaría que la comunidad esté informada, ¿no?, que como gremio empresarial, la Cámara de Comercio, muy bien liderada por el ingeniero Otto Sueger y gerenciado ahora por tu persona, que me parece muy bien. Entonces, ¿qué está haciendo la Cámara? ¿Cómo podemos integrarnos como universidad? ¿Cómo podemos coadyuvar el trabajo con colegio, etcétera? Sí, hay muchos temas que contribuyen a la sostenibilidad del crecimiento de una economía, ¿no? Y uno de ellos es el tema educativo, definitivamente, ¿no? Cuando hay inversión adecuada en educación, cuando existe también el compromiso de las familias de manera consciente de que el tema de la educación desde la casa contribuye a que se formen ciudadanos más responsables, yo creo que genera bases para un crecimiento sostenido de la economía, ¿cierto? Y por ende un camino hacia el desarrollo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque existe un consenso en la academia
en temas de crecimiento y desarrollo económico, en que uno de los factores importantes es mejorar, por ejemplo, el acceso a la tecnología y mejorar las capacidades de innovación de una población. Y eso pasa por el tema educativo. Por otro lado, si crecemos nosotros solamente por acumulación de factores, es decir, más personas se incorporan a la fuerza laboral, hay más inversión en capital, eso es un crecimiento que tarde o temprano se va a estancar. Pero si crecemos por productividad, eso es más sostenible, ¿no es cierto? Entonces, crecer por productividad incluye esfuerzos en educación, esfuerzos en salud. El tema, por ejemplo, de cómo fortalecer y robustecer nuestro sistema financiero pasa por generar toda una educación en el tema de ahorro, que es importante, ¿no? La tasa de ahorro en una economía es un buen indicador de la sostenibilidad del crecimiento en el futuro. Por eso hay indicadores ahora modernos, como es el tema de medir la bancarización en una economía, el grado de inclusión financiera. Incluso, perdón que te corte, leí en una revista que el grado de bancarización está en un promedio del 25%, ¿no? Así es, así es. Hay otros países que lo tienen mucho más desarrollado. En el Perú ha habido intentos normativos, incluso, por ejemplo, si uno recuerda cómo antes hacía sus transacciones, los hacía, no importando el monto, en un notario, y ahí contaban el dinero en una transacción, ¿no? El Estado ahora ha implementado una normativa en la cual ya se tiene que pasar por el sistema financiero dado un monto determinado y necesariamente hay que depositarle ahí, ¿no? El hecho de que esté en el banco un dinero producto de una transacción te genera la posibilidad de evaluar la tasa que está ganando y de retirarlo de acuerdo a las necesidades, y el banco y el sistema financiero poco a poco tiene un fondo que puede prestar a gente que está pensando en un proyecto y se genera un círculo favorable para la inversión. Entonces, detrás de todo ello está la educación en temas financieros, la educación que valora el tema de la investigación, de la innovación tecnológica. Y por otro lado, en realidad yo creo que es importante también reconocer que existen estudios en Latinoamérica que demuestran que cuando se invierte en educación primaria mejora la productividad del campo, por ejemplo. Cuando se invierte en educación intermedia mejora la productividad en las fábricas, los obreros, pero cuando finalmente se llega a mejorar la educación universitaria, el efecto es mucho más significativo, puesto que allí formamos a la gente que toma decisiones en una empresa, y si estamos mejorando la toma de decisiones, hay una cadena en realidad mucho más significativa en los resultados de la productividad, ¿no? Genera valor. Genera valor. Entonces yo creo que ese esfuerzo, esa visión que tienen las universidades, también de trabajar el tema de responsabilidad social empresarial en sus facultades que están vinculadas al tema empresarial, ayuda mucho a la sociedad, ayuda mucho a nosotros como Cámara de Comercio, porque esa es una cultura en el tema del valor compartido, ¿no? O sea, ya no más filantropía, asistencialismo, sino más reconocimiento de todos los actores de un proceso productivo, y el valor compartido se vuelve en realidad un concepto que la gente lo va asumiendo y va haciendo parte de sus planes empresariales, ¿no? Muy bien, una conversación muy grata, mucho aprendizaje para todos nosotros, para toda la comunidad internacional, para toda la blogósfera, y vamos a dejar finalmente en uso la palabra a Lyndon para que pueda dirigirse a toda la comunidad en su conjunto, y estaremos la siguiente semana desarrollando ya temas por sectores y que mejor a través de la Cámara de Comercio. Bueno, agradecer esta iniciativa de generar un espacio de conversación y de vínculo de nosotros como Cámara de Comercio, de ustedes como universidad, con la colectividad en su conjunto, para un poco ir explicando a la colectividad la visión que tenemos nosotros, que en realidad no es más que la extensión de la visión de toda la comunidad, ¿no? Nosotros tenemos que ser un ente como Cámara de Comercio, como gremio, un ente que recoge la aspiración de los empresarios y marchar alineados con ellos, ¿no? Yo felicito esta iniciativa y de hecho toda nuestra disposición como Cámara de Comercio para seguir fortaleciendo iniciativas como esto, tan creativas, sobre todo necesarias, ¿no? Bien, muchas gracias Lyndon, y esta primera entrevista forma parte del programa de aniversario de la Facultad de Ciencias Empresariales, Informática y Sistemas que lidera nuestro decano, el magíster Luis Campos Costeras. Tengan todos ustedes muy buenos días y muchas gracias a la Cámara de Comercio por esta grata recepción que nos ha dado, como siempre, trabajo en equipo.